Aquí comienza 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP30. Entrevistas para entender algunos de los temas más relevantes para América Latina. Esta temporada desde Belém do Pará, en Brasil. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al 7º episodio de 1.5 grados, en el último día oficial de la COP30 en Belém. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿todo bien? Efectivamente es el último día oficial, pero como siempre creemos que se va a alargar un par de horas o un par de días. Ya en este punto estamos a la expectativa de ver finalmente qué queda en los textos, pero queremos hablar de un tema que de alguna manera quisimos dejarlo para el final, que son las NDCs o los compromisos que los países hacen frente al Acuerdo de París. Entonces, hoy vamos a conversar sobre este tema. Escuchemos quién es nuestro invitado. Mi nombre es Claudio Forner, soy el director de política en Climate Analytics, que es un pequeño think tank en Alemania que está comprometido al objetivo de París de 1.5. Hola Claudio, buenos días. Estamos al final de la COP en Belém y la verdad es que fuimos dejando un tema que ha estado rondando las salas de negociación durante estas 2 semanas y hoy nos parece muy importante hablar de esto. Para nuestra audiencia, ¿nos puedes contar un poquito qué son las NDCs o compromisos climáticos? Bueno, para entender las NDCs, tal vez mejor un poco de historia. En el protocolo de Kioto, eso fue hace como 15 años, los compromisos para reducir emisiones eran especificados para cada país. Había un anexo que decía Estados Unidos tiene que reducir tanto, etcétera, ¿no? El protocolo no funcionó porque no todos los países tenían compromisos. Entonces, después de un largo proceso de negociación, se llegó al Acuerdo de París, que zanja como esta división que existía en el protocolo de Kioto. Lo importante del Acuerdo de París es que establece este objetivo de limitar el incremento de la temperatura a 1.5 y esto científicamente tiene adjunto como una senda de emisiones global. Ese es básicamente el principal punto del Acuerdo de París. Las NDCs, su nombre quiere decir contribución, quiere decir que cada uno de los países, desde sus propias capacidades y responsabilidades, tiene que contribuir a que esta senda de emisiones sea cumplida. Es decir, cada 5 años los países individualmente generan como un objetivo, ¿sí? Este objetivo es una contribución, las contribuciones de todos los países se suman y tú tienes que ver si las contribuciones son suficientes o no para limitar la temperatura. Lo importante es que, a diferencia de Kioto, no es un compromiso vinculante específico para cada país, sino es, no diría yo voluntario, porque los países tienen una obligación de comunicar el NDC, pero sí tienen una obligación de poner un número y todos en conjunto tienen una obligación de poner que la suma sea alineada con 1.5. Claudio, en este momento están los países desde 2024 y estaba indicado desde el Acuerdo de París que los países debían presentar sus NDCs unos meses antes de llegar a la COP30. Pero antes de pasar a los nuevos compromisos, quisiera que nos cuentes cuál es el panorama frente a las NDCs actuales, a las NDC 2.0 como se les conoce, en términos de implementación, frente a los objetivos que cada uno de los países se ha planteado. Ok, bueno, el panorama desafortunadamente no es muy alentador. Ya de hecho la última comunicación de NDCs hace 5 años no era suficiente, había una brecha significativa para lograr el objetivo de 1.5. Una cosa es qué tanto están prometiendo los países que van a reducir, otra es qué tantas políticas han puesto para cumplir esas metas. Entonces, ya estamos partiendo de una promesa que no es suficiente, pero lo que nosotros estamos viendo en nuestros análisis de los países es que ni siquiera los países, salvo algunos, han puesto políticas suficientes para poder cumplir sus objetivos. Está sucediendo ahorita desafortunadamente un fenómeno negativo en cuanto a qué tanto la población está favoreciendo la política climática. Yo creo que esto no es ningún secreto. Por ejemplo, en Europa estamos viendo que en general la población no está de acuerdo con los costos que implican las políticas. Por ejemplo, los agricultores en Holanda están en contra de que se controlen las emisiones de nitrógeno. Una cosa es como todo este espíritu de sí lo vamos a lograr en París y poner el texto. Otra es
una vez ya tú tienes como gobierno y como sociedad civil de hacerlo, es bastante más difícil. Yo creo que el trabajo ahora de llevar contigo a la población civil es supremamente importante. Dentro de las cosas que se pueden resaltar hay varios países que todavía están promoviendo la exploración de combustibles fósiles. Tenemos el caso de Argentina y Australia, Brasil probablemente. Hay otros países como China, Indonesia, que mantienen su infraestructura de carbón e incluso que la están expandiendo. A pesar de que son líderes hoy en energías renovables, el carbón todavía está ahí en la matriz. Esto también es un problema. Bueno, y por último también sobre las cosas malas, al principio me refería a la brecha entre los objetivos cuantificados y las políticas. Países como Australia, Canadá, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos tienen una brecha significativamente grande en cuántas políticas han puesto para poder cumplir con sus objetivos. También hay que referirse al fenómeno Trump, que es desafortunado. Estados Unidos, como el segundo emitor del mundo, la administración está desmantelando todos los avances de política que se habían llevado durante la administración Biden. Hemos calculado más o menos 1 gigatoneladas de carbón de efecto y es significativo. Entonces esto es un reto grande, pero yo creo que lo que todo esto quiere decir es que espacios como la COP para reenergizar y sobre todo resaltar que no vamos en buen camino son importantes, ¿no? Justamente ahorita que estabas hablando de uno de los grandes retos que tenemos es la matriz energética global sigue teniendo muchos combustibles fósiles. Eso es algo que se está discutiendo, se ha estado discutiendo durante todas estas 2 semanas aquí en la COP, de cuál es esa hoja de ruta de salida de los combustibles fósiles. Y también otro tema que ha ido acompañando esta conversación es la relación directa con la meta de 1.5 grados, que es nuestro norte, ¿no? De hacia dónde queremos ir. Como tú nos estabas diciendo, las NDC se tienen que presentar cada 5 años. Las primeras se presentaron, aunque eran la intención, ¿no?, en 2015, después en 2020, y este año es la entrega de la tercera ronda de NDCs. Estamos ahí por arriba de 110 NDCs y pico, contando todos los días llega alguna nueva de diferentes países. Eso quiere decir que no todos los 195 países que son parte de la Convención y del Acuerdo de París han entregado sus NDCs. ¿Qué significa la sumatoria de las contribuciones que se presentaron para 1.5 grados? Bueno, quizás la pregunta más importante para la COP. Yo creo que que tantos avances se han logrado en relación al objetivo del 1.5 es el tema más importante de la COP. Sobre todo ahora que yo he escuchado mensajes que dicen que ya no se va a lograr, que el objetivo está muerto. Y bueno, la realidad es que ahora ya no se habla de lograr el objetivo de 1.5, sino de los modelos científicos ya nos están mostrando que no es posible limitar el incremento de las temperaturas a 1.5, sino que va a haber lo que nosotros llamamos sobrepasar, el overshoot en inglés. Entonces esto es desafortunadamente inevitable. Ahora, yo creo que lo que sí hay que ser enfático es en decir que no significa que el objetivo está muerto, ¿sí? El objetivo, piensa tú en un límite de velocidad en la carretera, digamos 100 kilómetros por hora. Si tú estás a 110, tú no dices, uy, se murió el objetivo de 100, ahora voy a empezar a acelerar. Lo que tienes que hacer es empezar a frenar. Entonces, sí, ahora yo creo que los esfuerzos de las NDCs de ahora es sobre todo de tratar de limitar la magnitud y la duración del objetivo del 1.5. Varios datos. Todavía no se ha zanjado, no se ha sobrepasado el objetivo de 1.5. Nuestros cálculos dicen que los humanos han contribuido hoy más o menos 1.3 grados, es decir, estamos a 0.2 grados de pasarnos. Otra cosa que hay que entender es que el objetivo no es una vez, tú te sobrepasas 1.5 una vez y ya se perdió. Esto de hecho ya pasó el año pasado. La definición científica de 1.5 es el promedio durante 20 años de haberlo sobrepasado. Esto probablemente suceda dentro de 3 o 4 años. De nuevo, yo hago énfasis en el hecho de que tenemos que decir, ¿ahora qué? El objetivo de 1.5 está ahí, no se va a morir, lo que tenemos que hacer es reducirlo. Sobre los NDCs actuales, nosotros analizamos 55 países de los 53 que hemos recibido. Tampoco el panorama es alentador. Nuestras expectativas de calentamiento global son de 2.6 para finales del presente siglo, es decir, 1.1 grado por encima de lo que está establecido en el Acuerdo de París. Hay 2 cosas que las NDCs actuales deberían haber hecho y que no lo hicieron. Uno es
reforzar las metas en el 2030. Ningún país las reforzó. Estábamos hablando antes de que los NDCs pasados no estaban alineados con el 1.5, y lo otro que tienen que hacer es presentar objetivos para el 2035 que también estén alineados con el 1.5. En este caso solo tenemos 3 países que lo hicieron: el Reino Unido, Noruega y Kenia, aunque hay algunas aclaraciones que hacer al respecto. De resto, los países no están haciendo tarea. Algunas cosas negativas que yo he visto en los NDCs actuales son, por ejemplo, hay unos países que están aduciendo que están haciendo progresión por el simple hecho de que mi objetivo del 2035 esté por debajo del 2030, no significa que esté haciendo más ambicioso. Lo importante aquí es qué pasa con la brecha. Y en realidad hemos visto que, salvo por estos 3 países, la brecha entre lo que es 1.5 compatible y el NDC, de hecho, se está incrementando. Otra cosa que estamos viendo es que hay muchos países que están poniendo objetivos que están por encima de sus políticas, es decir, no tienen que hacer absolutamente nada para cumplirlos. Caso de Brasil, China, Rusia, Turquía. Y bueno, otras 2 cosas son la dependencia de los NDCs en los sumidores o en los bosques. Pues me puedo explayar al respecto, pero el hecho de que yo dependa de los bosques para reducir emisiones o de créditos de carbono significa que mi sistema energético puede emitir más porque lo estoy compensando, y esa no es la idea. Esas son las 2 cosas que están sucediendo. Sin embargo, hay factores positivos, como ya dije, el hecho de que 3 países por primera vez hayan puesto objetivos que sean compatibles con 1.5, pero también tenemos otros ejemplos. Chile ha anunciado que va a abandonar los combustibles fósiles en el 2035, Colombia tiene un moratorio de exploración de combustibles fósiles, y en general, tanto en China como en India, el incremento de la capacidad en cuestión de renovables está batiendo récord. También está el caso del Reino Unido, que cerró su última planta de carbón. Entonces, hay como pequeños brotes de positivismo, pero no son lo suficientes. O sea, si yo tengo que poner esto en una balanza, desafortunadamente, las tendencias negativas le están ganando a las positivas. Efectivamente, como nos cuentas, el panorama se ve complejo. Desde que hay una brecha importante de implementación versus los compromisos que los países han asumido en la NDC 2.0 o en la NDC que actualmente está en implementación, entendiendo que hay también una urgencia porque en esta década que termina en 2030 la acción se aumente, y por otro lado, frente a este nuevo panorama de las NDCs a 2035, ¿tú cuál dirías, Claudio, que debería ser el mensaje o el resultado de la COP30 para que se dé una línea de acción clara y unas señales claras que nos ayuden precisamente a cerrar la brecha de implementación, aumentar la ambición para que el sobrepaso del 1.5 sea más corto, pero cómo hacer para que la COP tenga unas señales más claras frente a este panorama? Yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales para esta COP. Una es cuál va a ser el mensaje sobre 1.5. Afuera, la narrativa de que el 1.5 está muerto está ganando terreno. El único foro con la capacidad de contrarrestar esta narrativa es la COP. El mensaje final que diga es importante limitar el incremento, la magnitud y la duración de 1.5. Nos comprometemos como gobiernos mundiales a hacerlo. Eso es fundamental. Otra cosa importante es cómo va a actuar la COP en contraposición a la actitud de los Estados Unidos, de la administración Trump. Si en lugar de reducir la ambición y empezar, cada país dice, no, yo no estoy de acuerdo con más ambición porque los Estados Unidos están saliendo, vamos a perder todos. Entonces el hecho de que los países se unan en un mensaje de ambición conjunta fuerte, bien sea haciendo explícito el hecho de que Estados Unidos se salió o no, pero que el resto de países está consolidado dentro de la ambición climática, es importante. Más específicamente sobre mensajes que pueden salir de la COP. Hace poco publicamos este estudio nuestro sobre cómo lograr precisamente que se limite la magnitud y la duración del sobrepasar el 1.5. Nosotros tenemos 4 palancas importantes que tienen que ser mensajes de la COP. La primera es electrificación, electrificación, electrificación junto con renovables. Esa es la palanca más importante que tenemos para bajar las emisiones. La segunda no es ningún secreto, es la eliminación de los combustibles fósiles. Tenemos cálculos de cómo hacerlo, pero yo creo que lo importante es que tenemos que quitarlos de la matriz energética y no lo hemos visto. La tercera es
Desafortunadamente, como vamos a sobrepasar el 1.5, tenemos que hacer esfuerzos en lograr emisiones negativas, es decir, en bajar las temperaturas, y estos son esfuerzos en tecnologías de remoción de carbono, bien sea a través de bosques o a través de remoción tecnológica. Importante es que esto no debe ser como reemplazo para la reducción de emisiones, esto es adicional, precisamente porque tenemos que bajar las temperaturas. Idealmente los países deberían tener objetivos separados de remoción y de reducción de emisiones. Y por último, es la acción inmediata del metano. Lo bueno de la acción del metano es que se puede avanzar bastante con la reducción de los combustibles fósiles, digamos la reducción del gas. Algo preocupante es que se está viendo el gas como combustible de transición, lo cual no es verdad. Entonces, tener acción sobre todo en reducción de gas, el hecho de que se reduzca la exploración y todo este transporte que causa fugas, que es una probablemente de las principales fuentes de metano, pero también acción en agricultura. Creo que dependiendo, esto tiene obviamente efectos sobre la seguridad alimentaria, y por último el desecho, el manejo de desechos. Estos son como las 4 palancas y ojalá la COP diga algo al respecto. Ojalá que sí, estamos en estas últimas horas para ver qué es lo que se decide. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que de aquí tiene que salir un mensaje político claro, fuerte, de que podemos mantener viva la posibilidad de 1.5 grados, así sea si lo sobrepesamos y regresamos, pero que esto es una posibilidad, porque además este es el único foro donde los países, las comunidades que se van a ver más afectadas por esto tienen una manera de tomar decisiones. Ellos no pueden ir al G20, al G7, a las reuniones de, qué sé yo, el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, porque no son shareholders, porque no son miembros. Por supuesto, es la COP ese espacio en donde esto puede ocurrir, de acuerdo también en que el panorama geopolítico es complejo. Justo esta semana, hace 2 episodios hablábamos del tema de metano y cómo es uno de esos mangos bajitos en donde hay muchísimo potencial que no depende exclusivamente que es una política de gobierno, para salida de combustibles fósiles, pero que también hay un montón de oportunidades de otros sectores, digamos, subnacionales e incluso nosotros como individuos. Entonces, también, ¿qué más nos puedes decir de lo que tiene que pasar en los siguientes años de acción, que tienen que estar haciendo otros actores, otros sectores, los subnacionales, para poder avanzar hacia 1.5? Yo creo que todas estas cuestiones del compromiso con 1.5 no solamente le pertenecen a la COP las está lanzando hacia afuera. El hecho de que exista el compromiso político da una señal, pero al final de cuentas la COP no es nada más que eso, es una señal política. Y ahí es donde entra a jugar un papel fundamental la gente, los diferentes grupos en los países. Y de hecho, a mí me parece que la pelea y el compromiso para lograr, en este caso, contribuciones NDCs que sean compatibles, esta no es una pelea que se da en el nivel internacional. El nivel internacional te dice sí o no y botas las señales. La pelea se da en el nivel nacional. Entonces, primero, varios actores, tienen que haber como coaliciones de actores comprometidas a que esto sea una realidad y sobre todo yo creo que es necesario como tener un cambio de narrativa. Siempre se pinta como si fuera una restricción, un costo, cuando de hecho es más bien como una inversión, un ir hacia adelante, pero eso necesita como una coalición entre los institutos de investigación, las universidades que estén produciendo la evidencia, los activistas o los advocates que llaman, que tomen esta información, esta evidencia y movilicen a los gobiernos, movilicen a la sociedad civil. Bueno, y también el sector privado es fundamental de que tenga compromiso y se meta dentro de la discusión de la descarbonización, pero no de la descarbonización por descarbonización, sino una descarbonización que sea compatible con 1.5. A mí, ahora que desafortunadamente estamos en esta fase en la que vamos a sobrepasar el 1.5, el compromiso de cada uno con 1.5 es importantísimo, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier net zero, estamos hablando de net zero que tiene unas características específicas de cuándo logras tú cuántas emisiones y, como decía yo también, esfuerzos en electrificación, esfuerzos en renovables, esfuerzos en remoción de carbono y metano, pero que exista como a nivel nacional la evidencia de si es o no compatible con 1.5 y se genere como ese momentum nacional. Yo tengo una última pregunta, Claudio. Ahora que hablas un poco del nivel nacional y de actores subnacionales del sector privado, y es cuáles son las señales adecuadas que los gobiernos deberían dar también
a sus diferentes actores, que al final son quienes implementan las acciones, para que no lo vean de la manera como tú no lo mencionas, como una restricción, como involucrarlos dentro de un proceso más allá de la toma de decisiones a nivel internacional, más allá de las señales que haya políticas, como una oportunidad también y como un tema de desarrollo de los países. El proceso de consultas nacionales es supremamente importante y de hecho la convención requiere que todos los países den información al respecto. Lo mejor que pueden hacer los gobiernos en este momento es precisamente darle como más énfasis a qué significa 1.5. Yo no he visto que ningún país parta de qué se necesita para lograr 1.5. Eso es una parte. Otra parte es que generalmente los gobiernos no hablan sobre los costos de la inacción. Y los costos de inacción son súper importantes porque al hacer la suma de cuánto me cuesta a mí lograr 1.5, es incuestionable que las inversiones para lograr 1.5 se convierten en una inversión. Para botar algún dato aleatorio, creo que para finales de este siglo, los costos de las actuales tendencias de calentamiento significarían una reducción del 19% del Producto Interno Bruto Mundial y la inversión para lograr un 1.5 es como 6 veces menor. Entonces, tener esa evidencia y generar esta conversación seria a nivel de países es súper importante. Y como digo yo, el gobierno solo no lo puede hacer. Necesita toda una conflagración de organizaciones que den la evidencia y que movilicen. A los gobiernos también hay que movilizarlos, ¿verdad? Bueno, Claudio, muchísimas gracias por todas tus respuestas y por toda esta información. Esperemos saber qué sale de la COP sobre este tema. Sabemos que tú y nosotras sí latimos por la acción climática. ¿Cómo late tu corazón en este último día de la COP respecto a 1.5 grados? Está latiendo a 200 pulsaciones por minuto y espero de verdad que los gobiernos adopten lenguaje que demuestre que quieren mantener el 1.5 vivo y que se van a hacer esfuerzos para limitar la duración y la magnitud del overshoot, del sobrepasar. Pero tengo bastante esperanza de que lo van a lograr porque todos podemos y todos vamos a ser afectados. Bueno, Ale, Claudio nos da un panorama muy concreto de cómo estamos en términos de implementación actualmente de acciones de cambio climático frente a los compromisos que los países han puesto, frente a los nuevos compromisos, cuáles son sectores donde se requiere una mayor acción, cuáles son también tipos de gases como el caso de metano que él comentaba que también hay una necesidad de fortalecer la acción. Pero uno de los temas que yo quisiera resaltar, porque en los últimos meses se ha oído hablar mucho, es la narrativa alrededor de si sí se puede o no se puede todavía mantener vivo el 1.5 grados, entendiendo que la ciencia de alguna manera ya nos ha dicho es posible que se vaya a sobrepasar, pero ahí es donde entra la acción climática que necesitamos que se haga desde el nivel individual hasta los mayores compromisos, digamos, a nivel de Estado, y es cómo hacemos para que esa narrativa no se confunda con que ya no vamos a lograr la meta y que por lo tanto entonces ya dejémoslo pasar, sino más bien alrededor de si bien es posible que se vaya a sobrepasar, ¿qué necesitamos hacer para que eso dure mucho menos de lo que podría ser y que realmente no es un tema irreversible, que es reversible y que necesitamos fortalecer esa narrativa ante el público en general, que creo que está oyendo mensajes contrarios desde los diferentes frentes de política que de pronto están siendo en este momento muy ruidosos? Absolutamente. A ver, yo quiero decir, yo no estoy lista para dejar ir la idea de 1.5 grados y me parece que, como dices y como nos decía Claudio, esta metáfora que hizo sobre el límite de velocidad es muy útil para entender, uno, hay manera, digamos, de retornar sobre todo de eso, de la irreversibilidad. Pero también tenemos un margen de maniobra. Es corto, son los siguientes 5 años y necesitamos muchísimas acciones. Y quiero conectar esto con algo que él nos mencionaba sobre la última ronda de NDCs, las que llegaron acá y las que se están discutiendo en esta COP. Hay muchos países que se están quedando en el límite cómodo de sus NDCs, incluida China. China ha sido el motor de cambio y de revolución tecnológica en renovables y en vehículos eléctricos en los últimos años.
Y ese nivel de cambio tecnológico y de liderazgo en términos económicos no está reflejado en su NDC. Entonces, ese acercamiento a cómo debemos mover la economía, cómo se pueden mover las tecnologías en estos siguientes 5 años, además del momento político que se puede inyectar como resultado de esta COP, me parece que es lo que puede acercarnos más a no perder la posibilidad de 1.5. Entonces, bueno, una entrevista muy interesante de un tema al que le dimos muchas vueltas, ¿no? Durante estas 2 semanas, igual que en las salas de negociación, y que esperemos que haya un resultado que esté a la medida de esa necesidad de momentum político. Y con esto terminamos este episodio y los episodios desde la COP. El siguiente episodio ya lo vamos a hacer regresando a casa, reflexionando qué fue todo lo que pasó y en qué termina. Gracias, Mari, por todos los episodios estando aquí en Belém. Recuerden seguirnos en redes sociales como @transformaglob y compartir este y otros de sus episodios favoritos del podcast. Bueno, y también los invitamos a que oigan el último episodio diario que saldrá mañana y, como lo comentaba Alejandra, el último episodio de análisis que lo tendremos post-COP. Síganos en su plataforma favorita y activen la campanita para recibir la notificación. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast editado por Alejandra López Carvajal, Maritza Florián Buitrago y quien les habla, Mariana Rojas Lacerda. El equipo de Diplomacia Climática de Transforma realiza la investigación y Natalia Gómez Gómez coordina la producción. La mezcla y el diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. Miguel Sánchez Labrada realiza el diseño de las portadas. La distribución y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.